Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán. Bien, los que ya tenéis cierta experiencia en este tipo de divulgación de vídeos, pues bueno, entiendo dos cosas. La primera es que podéis imaginar de qué voy a hablar, más o menos, y a la vez os podéis sorprender, como me pasa a mí a veces, acerca de lo que realmente voy a hablar. Porque yo, en cada ocasión, y por razones que no acierto a explicarme, pues voy generando, en fin, contenidos divulgativos bien diferentes, a veces casi contradictorios en algunos casos. Bueno, tengo muchas ideas en la cabeza, pero las tengo que organizar, porque de otro modo, pues casi que no podría decir nada, ya que todo se agolparía, se mezclaría, ¿no? Bien, yo tengo un tema hoy, un tema que a mí me ha inspirado y me inspira y me inspirará toda la vida entera. O sea, para mí no es cualquier cosa, es un tema bastante importante. Y es un tema relacionado con los marcos de referencia que utilizamos para definir quiénes somos, quiénes son las personas que conocemos o quiénes son incluso las personas que no conocemos, porque también los seres humanos nos da por juzgar y definir incluso lo que no conocemos. Y esto es bastante humano y por tanto deberíamos aceptarlo hasta cierto punto. ¿Qué es eso de ampliar el marco de referencia? Os lo explicaré de un modo, bueno, como me lo explico a mí mismo, para que yo mismo me entienda. No creáis que mi mente divaga en abstracciones continuas, no, a veces sí, pero a veces para que yo pueda explicar una cosa tengo que simplificarla, entonces me la tengo que explicar a mí primero. Y es la siguiente, imaginaos que una persona o un grupo es igual, una persona, vamos a poner una persona, cualquiera, nace, imaginaos que somos seres muy diminutos y nacemos dentro de un cajón de un armario grande, lleno de cajones, que a su vez forma parte de una habitación, de una estancia, que a su vez forma parte de una vivienda, grande también, y que a su vez esa vivienda forma parte, pues obviamente, de una población, que a su vez forma parte de una comarca, una provincia, y cada vez todo es más grande y todo lo va incluyendo todo. Hasta que al final lo que lo cubre todo, lo que lo envuelve y lo rodea todo, es infinito. Es infinito, no tiene una medida que nosotros desde ese diminuto cajón y desde esa diminuta experiencia podemos juzgar. Pues bien, así vivimos los seres humanos, porque resulta que, aunque obviamente no hemos nacido en un cajón, aunque guardemos cosas en ellos, cosas nuestras, más o menos consideramos valiosas, en realidad cuando una persona se identifica muy por encima de otras identificaciones con su barrio, su familia, su raza, sus ideologías, sus idiosincrasias, cuando alguien hace eso, está realmente viviendo en un cajón, ¿sí? El equivalente, el paralelismo con un cajón. Obviamente no es un cajón materialmente hablando, pero mentalmente sí es un cajón. Y cuando eso ocurre, pues claro, ¿dónde queda todo lo que envuelve al cajón? Recordemos, el armario con otros cajones, armario muy grande, la estancia donde está el armario, la casa donde está la estancia, la barriada donde está la vivienda, que incluye todo lo anterior, y así sucesivamente hasta un mundo infinito. Solo hay que pensar, hacer un ejercicio imaginativo que yo sugiero, propongo desde aquí, y es, por ejemplo, imaginarnos que salimos de la órbita, o sea, de la influencia gravitatoria terrestre, nos alejamos, vemos la Tierra alejándose, y al hacer eso vamos viendo otras cuestiones del sistema solar. Planetas, por ejemplo, que componen este sistema solar, el propio Sol, la estrella central, y nos vamos alejando más, y todo eso que es inmenso, a nuestra escala es inmenso, resulta que queda como una simple mota de polvo en la lejanía, y aún vemos otras galaxias, o sea, y vemos la galaxia en la que está inserto el sistema solar, que contiene muchos sistemas solares de diferentes características, pero básicamente sistemas solares, y así sucesivamente. Llegará un momento que el marco de referencia será tan amplio, tan exageradamente amplio, que precisamente por eso no nos permitirá saber ni quiénes somos ni dónde estamos. Porque para saber dónde estamos necesitamos medidas que la mente humana pueda comprender. Una habitación, una vivienda, un barrio, una provincia, un continente, un país. Un continente ya es bastante grande, pero bueno, lo podemos concebir mentalmente con cierta facilidad. Podemos ubicarnos incluso a nivel terráqueo. Somos terráqueos, somos terrestres. La Tierra es muy grande, pero no obstante es un punto donde podemos delimitar donde podemos hacer uso de una definición de espacio y de tiempo. Incluso si nos alejamos más y vemos nuestro sistema solar en conjunto, imaginaos ver eso,
a muchos miles y miles de kilómetros, miles y miles de millones de kilómetros, pues también nos podemos identificar, somos terráqueos del sistema solar. Y si hubiéramos nacido en Marte o en Venus, cosa que hoy por hoy no es posible, pues seríamos venusianos o marcianos. Pero en cualquier caso, somos sistémicos solares, porque hemos nacido en el sistema solar. Y si nos vamos alejando, podemos incluso identificarnos como miembros de una galaxia, la Vía Láctea, a diferencia de otras galaxias, de las muchísimas, muchísimas que hay, incluso de una porción del universo, que eso ya es algo enorme, extraordinariamente grande. Pero aún así nos podríamos identificar. Pero si seguimos más allá, seguimos alejando de todo aquello a lo que pertenecíamos, llegará un momento que no podemos identificarnos. Y esa es la experiencia que yo podría calificar como la experiencia del infinito. Porque aunque el infinito es un concepto que es tanto filosófico como matemático, yo recomiendo al que le apetezca, tenga tiempo y quiera quizás sufrir un poco en un principio, que estudie la teoría matemática del infinito de Gor Cantor, por ejemplo, entre otros. Que estudie cosmología, que estudie astrofísica, porque ahí se intenta, casi sin querer, analizar el infinito y sus consecuencias sobre la creación, además del efecto psicológico que puede provocar en cada uno de nosotros como seres humanos. Pero el tema es, ¿dónde está? Es una pregunta añadida y vinculada. ¿Dónde está lo más esencial de la naturaleza humana, de cada uno de nosotros? Lo más esencial, que por supuesto es lo más desconocido, lo más abstracto y lo más difícil, tanto de entender, de concebir, como de experimentar. Y sin embargo, es la raíz, porque todo tiene una raíz, no solo las plantas y los árboles. ¿Dónde está la raíz de la identidad humana? Pues yo lo diré claramente, porque para mí resulta harto evidente. Está en ese infinito al que llegaríamos si nuestros marcos de referencia se amplían desmesuradamente, hasta el punto que ya no podríamos definir ni quiénes somos, ni dónde estamos, ni prácticamente nada, no existirían categorías. La persona que, y hay personas que lo han logrado, tienen percepción del infinito, aunque sea un ratito, aunque sea algo homeopático, muy diluido con la experiencia, pues llega un momento que ya no se sienten ellos o ellas mismas en un sentido cotidiano y concreto. Ya no sienten que tengan que hacer algo para lograr otra cosa. Porque cuando el infinito penetra en ti, o en un colectivo, o en una época de la historia, o incluso en algo que no sea humano, no sé, tienen que haber objetos que puedan recoger parcialmente la energía del infinito, y especies animales, vegetales y minerales que contengan, aunque sea en un grado ínfimo, la energía del infinito, porque no podemos evitar que la energía del infinito se implique con la vida, ya que es la vida misma, podemos decir. Pues bien, llegará un momento que una persona así, o un colectivo, pues no podrá decir soy esto, soy lo otro, voy en busca del otro, o voy en busca de aquello. No podría hacerlo. No podría hacerlo, claro. Entonces perdería sentido vivir en un sentido cotidiano, encarnar, ¿no? Tomar carne, venir al mundo para luego irse, aprender y volver a venir, etc. Bueno, aprendemos fuera y dentro de encarnación, aunque son aprendizajes algo diferentes. No podríamos hacer nada de eso, entonces la evolución sería al traste, no serviría de nada, y por eso el infinito tiene que tener cierto distanciamiento del ser humano, porque si no, nos volveríamos no locos, nos volveríamos mucho más que locos. Nos pasaría como la última lámina o arcano mayor del tarot, el loco, que es la primera, que es antes de la número 1, que es el mago, y es la que procede después de la 21, el mundo. Que sería algo así como, una vez lo he comprendido todo, o he comprendido la esencia de todo, más bien, entonces, ¿qué soy yo? Pues voy como un loco no en el sentido de una locura o de un trastorno mental, porque para entonces no hay ni siquiera una mente que pueda ser trastornada, sino una actitud tan esencial donde no existen los apegos, no existe el dolor, no existe la traición ni la desgracia, no existe el lamento, no existe la culpa, gracias al infinito, al que no podemos acceder normalmente en condiciones habituales y cotidianas, ni muy a menudo, porque entonces el sistema que nos constituye como individuos sería el carajo. Básicamente dejaríamos de existir si el infinito tuviera la intensidad suficiente, que la tiene, para penetrar en la conciencia humana. Para irnos preparando para ese momento que llegará para todos y todas, y todo ente sensible y vivo también, sea humano o no, pues hemos, primero de todo, ampliar nuestro marco de referencia. Sí, vivimos en una barriada, en un lugar, en una zona
pertenecemos a un grupo familiar, a un grupo social. Hoy en día con las redes sociales eso es más que evidente desde hace algún tiempo, etcétera, etcétera. Y si ampliamos un poco el marco, y hay personas que lo hacen, pues no somos ni nacionalistas ni nada parecido, sino simplemente formamos parte de una humanidad muy amplia llamada, pues eso, humanidad, que es los habitantes de la Tierra y sus infinitas y diferentes motivaciones. Y podríamos ir ampliando el marco de referencia, pero ya os aviso que llegará un momento que ya no podrás entender ni quién eres ni hacia dónde vas. Porque las categorías de tiempo y espacio, que también definió Immanuel Kant en su extraordinaria filosofía, desaparecerán. Y si no sabes lo que era antes, ¿cómo vas a saber lo que es ahora y después? Y si no sabes en qué punto de un universo infinito, que por tanto no tiene una ubicación determinada y concreta, te pasará como el electrón dentro del átomo. Vivirás en una eterna incertidumbre, estarás en todas partes y en ninguna, según explica la mecánica cuántica. Eso lo comprenden los científicos en la escala de lo muy, muy, muy pequeño. ¿Pero lo comprenden en la vida humana? Bueno, ya llegará. Yo lo entiendo así. Y no ingiero ningún alimento especial ni hago ejercicios extraordinarios acerca de nada. Simplemente es una cuestión de sentido común. Os voy a leer un fragmento de un libro, luego os lo enseño, por si alguno quiere adquirirlo, en Amazon. Lo digo porque a veces se me olvida. Es un fragmento no muy largo. Dice: el universo es demasiado grande para que entidades tan pequeñas, nosotros los seres humanos, juzguen que es verdad en aquello que no conocen. Y en ocasiones también he caído en esa trampa vanidosa de considerar que como el ser humano se puede hacer muchas preguntas y encontrar muchas respuestas, los más listos del sistema solar, no podríamos más que ser seres únicos y especiales que como tales no podemos encontrar competencia. Pero lo cierto es que nuestra razón queda, por así decirlo, anonadada, aplastada por el peso derivado de la conciencia que tengo de hasta qué punto mi ignorancia es muchísimo más grande que todo el saber y todos los conocimientos que haya podido acumular a lo largo del tiempo. Aun con toda esta acumulación de saberes, no alcanzaría la sabiduría, pues desde el momento en el que tengo la percepción de ser ciertamente ignorante en alguna o en algunas cuestiones, mi sabiduría es lo que he creído que era, pero ¿hasta qué punto se puede comparar con lo que desconozco? Este universo es una pasada, en distancias, características, belleza, enigmas, y por supuesto la gran pregunta: ¿quién hizo esto y por qué? ¿Por qué está hecho así y no de otro modo? ¿Por qué, siendo los seres humanos unidades vitales tan diminutas e intrascendentes, el universo nos ha dotado de la capacidad de razonar sobre lo que no conocemos? Obviamente, sin esta capacidad no nos podríamos formular las preguntas que por una parte nos permiten saber más allá de nuestra condición estrictamente humana y por otra hace evidente nuestra ignorancia, la cual llega a alcanzar cotas en ocasiones desesperantes. Bueno, hay más texto. Esto forma parte de un libro titulado Todo es cuestionable. Os lo enseño. Escrito por mí. Tiene muchos temas, además de este tema del vídeo de hoy. Muchos temas diferentes. Y la verdad es que este capítulo, por llamarlo de alguna manera, a mí siempre me ha generado una dinámica interna bastante bestia, ¿no? Bastante intensa. Porque realmente, claro, yo, que al igual que todos los que escuchan o no escuchan, es igual, todos los que estamos vivos en este mundo, pues claro, ¿necesitamos esto para vivir? No, a priori no necesitamos esto para vivir. Todos hemos de comer, gestionar una larguísima lista de problemas físicos, mentales, emocionales, sociales, económicos, incluso más profundos, existenciales también. Estos son quizás los peores y los más instructivos problemas que existen, los existenciales. Pero claro, que una cosa nos sirva para comer ahora mismo, o para tener éxito, o para que las personas de tu entorno social o de tu entorno cercano te aplaudan, te ayuden, te quieran. Para que no sirva, una cosa que no sirve para nada de todo eso, no significa que no sirva para nada. Significa que queremos que las cosas nos sirvan para calmar las ansias de nuestro ego, del ego de cada uno, que precisa reconocimiento, admiración, tranquilidad, poder aferrarnos a lo que nos gusta, sea material o no. Y claro, debido a ello, pues nos olvidamos de otras necesidades seguramente más trascendentes e importantes, pero que no las vemos ni las experimentamos como tales, porque claro, si no dan de comer ni nos causan fama, o generan fama, perdón, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad?
Pero os digo por experiencia y por la experiencia de muchas personas a lo largo de la historia, que la percepción del infinito, de ese marco de referencia que se amplía desmesuradamente, más el fragmento del texto que he leído, recordad, todo es cuestionable. Amazon, de momento únicamente en Amazon, como tantas y tantas cosas, por cierto, es como el universo, hay de todo. Incluso lo que no conocemos, claro está. Pues este infinito, un día haré un vídeo sobre el infinito desde el punto de vista matemático. Me lo tengo que preparar un poco, pero... Y un día, y creo que lo he comentado alguna vez, y vuelvo a comentarlo, a ver si lo hago de una vez por todas, es sobre el número pi y la circunferencia. Ya sabéis, y si no lo sabéis, pues se explica, es muy fácil, no hay que saber matemáticas para eso. Pero eso deriva hacia unas conclusiones extraordinarias. Pero bueno, también llegará, también llegará. Sea como fuere, hay que dar el tema, es decir, el infinito, para prepararnos para él, porque llegará, llegará. Según la filosofía hindú, muy antigua en el tiempo, los tiempos en que cada cosa se manifiesta están definidos y designados con nombres como manvantaras, kalpas, mahakalpas, palabras del idioma sánscrito, del antiguo idioma de la India. Y son periodos muy, muy grandes de tiempo. Ya sabemos que en el universo todo es muy grande. Tamaños, distancias, intensidad de la energía o de las energías y, por supuesto, el tiempo. Y el espacio, claro, sobre todo. Pero bueno, todo eso llegará. Solo os digo que en la antigua filosofía de la India ya se describió, más o menos en un tiempo cronológico que podamos medir cuánto va a durar una etapa de manifestación. Porque luego, después de que la etapa de manifestación todo se recoja en sí mismo, llevándose los frutos de la experiencia, igual que hacemos tras cada encarnación, exactamente lo mismo, luego vuelve a manifestarse. Es como si hubiera de nuevo otro Big Bang, otra gran explosión, término que se acuñó irónicamente para definir que todo empieza como una explosión, algo que es muy pequeño y al reventar pues expresa lo que lleva dentro. Es lo mismo que decir que plantas una semilla y bajo ciertas condiciones la semilla se convierte en algo que no se parece en nada a una semilla, pero no obstante es la propia semilla que se expande en el espacio de su parcela de tierra, de su maceta, etc. El universo es una semilla, empezó siendo una semilla. Toda semilla presupone un agricultor o alguien que siembra. Yo lo digo porque, claro, entiendo que exista el agnosticismo y que exista el escepticismo y que exista el ateísmo. Es comprensible. Yo también soy ateo, escéptico en muchas cosas y agnóstico en alguna que otra, aunque no en lo esencial. Pero si el universo empezó siendo una especie de semilla, salvando las distancias con las semillas que conocemos, pero una semilla, algo muy chiquitín, muy concentrado, que bajo unas condiciones que no conocemos dio lugar al universo. Bueno, eso presupone un sembrador. Todo presupone una causa. Incluso Aristóteles ya en el siglo IV a.C. investigó, yendo para atrás, remontándose en un tiempo imaginado por él, dónde estaba la causa primera. Él no lo llamó Dios, lo llamó causa primera. O el primer motor inmóvil, también lo llamó. Un día explicaré por qué lo llamó el motor inmóvil. Era la causa sin causa, la causa no causada anteriormente. Pero bueno, eso es muy filosófico, muy abstracto, muy metafísico y muy enigmático si lo piensas de manera ordenada, fría y objetiva, como he tenido que hacer yo muchas veces, y lo que nos queda, a todos, y a mí muchísimo más. En fin, hay que dar el tema. Considerad esta cuestión. Es una mera abstracción, podréis ser los mismos, todos podremos ser los mismos, yo también, con nuestras tonterías, nuestras contradicciones, nuestros puntos, nuestras zonas oscuras y dramáticas, pero si lo meditamos bien, llegará un momento que eso, un fragmento infinitesimal de eso, nos ayudará a compensar nuestra vida para que no se convierta en lo que muchos creen que es. Una experiencia donde las limitaciones y el dolor campan en sus anchas, y donde parece que la vida no tiene sentido. Entre otras muchas descripciones posibles, como que la vida son 4 días, etcétera, etcétera, y que luego vamos de morir, y para qué, y si hay la muerte es que la vida merece la pena. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Falta el infinito. Un poquito del infinito, un poquito apenas, algo imponderable, algo que no se puede medir ni colocar en balanzas, pero que la conciencia de cada uno, conoce muy bien dónde está y hasta dónde puede llegar. Bueno, es cuestión de meditar y de interiorizar. No solo dedicarse a cosas producto de la acción y de las decisiones importantes, sino interiorizar. No se trata de lograr, se trata de comprender.
Bueno, aquí os dejo en cuanto a este vídeo, por supuesto. Y bueno, muchas gracias. Y ya sabéis, si os gusta el libro, o mejor dicho, si os gusta la temática de la que he hablado hoy, aquí tenéis una muestra de muchos otros contenidos, todos nacidos del alma, porque sin el alma yo no puedo analizar, ya que lo que intento es analizar aquello que se esconde en el reino del alma, lo que está dentro de, o lo que está más allá de la piel, más allá de los prejuicios, más allá de las limitaciones. Aquí tenéis el libro, bueno, tenéis la sinopsis, bueno, eso ya lo leeréis si queréis adquirir el libro. Recordad, todo es cuestionable, Amazon. Pero aparte del libro, que es importante porque es la condensación en ese capítulo de una experiencia del infinito y de otras muchas experiencias que contiene el libro, pues yo os he recomendado otros libros que también son tela marinera. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y si os gusta, os parece bien, os atrae, ya sabéis, le dais al like, os lo agradeceré. Y os suscribís, por supuesto, para no perderos las novedades que ya veremos cuando llegan, pero llegarán. Muchas gracias.